Este año de elecciones concurridas, participativas, muy reñidas y que dieron resultados sorpresivos para muchos, como fue que el PAN cayera a un tercer lugar sin atenuantes, es decir, un clarísimo tercer lugar, ha motivado un recambio y un rejuego en los partidos políticos. Lo estamos viendo en este cierre de 2012 y lo veremos mucho más en el año 2013. En el PAN hay un proceso de disputa interna que se manifiesta en grupos políticos que no digirieron la derrota y que no están preparados para salir airosos de ella. Vienen tiempos difíciles para el PAN, esperamos por ese gran partido y por México que lo resuelvan para bien. En el Partido de la Revolución Democrática se encuentra en este año con un fenómeno importantísimo, su inevitable división. Ha nacido Morena, este movimiento de regeneración nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y presidido por Martí Batres, dos miembros muy antiguos del PRD, uno de ellos expresidente nacional del partido, 2 veces candidato presidencial, y ellos obviamente van a dividir al Partido de la Revolución Democrática, y el PRD, con su actual dirigencia, con Jesús Zambrano, con una valentía digna de encomio, ha decidido optar por una línea política no radical, que es la más difícil. Vienen tiempos muy difíciles, complicados para el PRD, que esperemos por ese núcleo de pensamiento, que triunfen los que tienen las ideas y que se queden en un extremo, en el extremo izquierdo, los que quieren la desestabilización y que le vaya mal al país para recoger las cenizas de la nación. Después de 12 años de encontrarse en la oposición y con una estrategia electoral intensa que incluyó la construcción de una candidatura competitiva respaldada por una reestructura discursiva y mediática, el Partido Revolucionario Institucional regresó a la presidencia de la República, luego de que su candidato, Enrique Peña Nieto, ganara las elecciones del pasado 1 de julio, con un margen de poco más de 3% entre las preferencias hacia su propuesta y la del segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador. Por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El triunfo del PRI no significó solamente su regreso a Los Pinos, sino una derrota apabullante del que en ese momento era el partido en el gobierno, el PAN, que pasó al tercer lugar y tuvo que regresar la banda presidencial al tricolor en la ceremonia del pasado 1 de diciembre, donde nadie tomó las tribunas ni intentó impedir la toma de protesta de Peña Nieto, a pesar de la denuncia por fraude electoral que hicieron las izquierdas, pero que sí derivó en que las manifestaciones afuera de San Lázaro y otros lugares terminaran en disturbios y vandalismo. Y aunque días antes los partidos opositores más importantes cancelaron su participación en el Pacto Nacional para apoyar reformas importantes en diversos ámbitos del país, este finalmente fue firmado un día después del cambio de poder, entre algunos reclamos de sectores de izquierda que no vieron con buenos ojos que el líder del PRD, Jesús Zambrano, participara en este compromiso. En este acuerdo se plasmaron 95 temas que actualmente son retos para el Estado mexicano, en los que se incluyeron el combate a la pobreza, asuntos de seguridad pública y educación. En 2012 será recordado como el año en el que el PRI retomó su protagonismo y como el inicio de una nueva etapa en la que por ahora gobernará 6 años y lo hará con 23 gobernadores priistas, la mayoría simple en ambas cámaras y una Suprema Corte de Justicia más independiente y sin una clara inclinación hacia ideologías partidistas. El presidente Peña estará acompañado de un gabinete plural que incluye funcionarios emanados de partidos de izquierda como Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, y el expanista Ricardo García Cervantes en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La transición no solo se presentó en este contexto del relevo presidencial, sino también en ámbitos estatales y locales. Uno muy singular se presentó en la Ciudad de México, donde el candidato de las izquierdas arrasó de manera incuestionable. Miguel Ángel Mancera fue postulado por el PRD y otras organizaciones, pero lo hizo como candidato externo, lo cual podría hacer del 2012 un año de reconfiguración en ese instituto político.
Sin duda, para hacer reflexiones importantes del año 2012, a mí me parece fundamental esto que pasa cada 6 años en nuestro país, que son las elecciones. Los mexicanos elegimos a un presidente de la República, también aquí en la capital, a un jefe de gobierno del Distrito Federal. Para algunos esto tiene dos enfoques. Por un lado, que se consolidó la democracia en México porque hubo alternancia, estaba el PRI, de Zedillo deja el poder, luego lo toma Vicente Fox, el señor Felipe Calderón, y después regresa otra vez el Partido Revolucionario Institucional, y sin duda, por el voto mayoritario de todos los mexicanos, eso es, pero bueno, indiscutible. A mí lo que me queda claro es que este país no puede desperdiciar otros 6 años, otros 12 años en seguirnos peleando, entretener el cuento eterno de los espurios y de los legítimos, entretener el cuento de los buenos y de los malos, de los vaqueros y de los apaches. De verdad tenemos que entender que este país necesita rumbo, necesita dirección y necesita también de reformas constitucionales estructurales para poder catapultar el crecimiento económico de nuestro país y lejos de seguir con programas asistencialistas a los pobres de México, que esto se pueda traducir en empleos, en un ingreso propio. Así que estamos en un momento muy importante. Este año también, el 2012, fue un año de desapariciones importantes, dolorosas algunas. Por ejemplo, Jorge Carpizo, si estamos hablando de un pensador en materia de derecho constitucional, me parece uno de los más importantes en México. Perdimos también a Carlos Fuentes, el hombre que entró en una polémica, ¿se acuerda usted?, con Carlos Abascal, también ya fallecido, al respecto de su libro Aura, un hombre inconfundible. La desaparición física de personalidades de diversos ámbitos marcaron este año. En el mundo de la cultura y las letras, Carlos Fuentes moría el 15 de mayo a los 83 años. Autor de las célebres obras La región más transparente, Aura y La silla del águila, fue ganador del Premio Cervantes y del Premio Nacional de Literatura de México, entre muchos otros reconocimientos en todo el mundo. Recientemente había terminado su novela Federico en su balcón. Pero creo que hay que tomar conciencia de que esta es una época de transformación profunda de México, que hay que hacer políticas que no se han hecho, que están pendientes en todos los campos: educación, salubridad, comunicaciones. En el campo que usted vea, estamos avanzando como un país que no tiene problemas, tranquilo. No, los problemas son gigantescos. El abogado, jurista y político mexicano Jorge Carpizo MacGregor murió el 30 de marzo a los 67 años tras una complicación durante una operación a la que fue sometido. Doctor en Derecho, fue rector de la UNAM e investigador emérito adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Carpizo dedicó su vida a la enseñanza en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAM, pero muy ligado a la vida política del país, siendo secretario de Gobernación, Procurador General de la República y embajador de México en Francia. Además fungió como ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El también jurista juventino Castro y Castro, quien se destacó por una trayectoria de más de 79 años en el ámbito de derecho, falleció a los 93 años el pasado 8 de abril. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y diputado federal por el PRD. Fue asesor de la Presidencia de la República en el último tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Otra personalidad que dejó de existir este año fue Alonso Lujambio Irazábal. Acababa de cumplir 50 años, era 25 de septiembre y unas semanas antes había tomado protesta como senador de la República en la actual legislatura. Exsecretario de Educación Pública, también fue comisionado presidente del IFAI, consejero del Instituto Federal Electoral y asesor de Naciones Unidas. Fue postulado como precandidato del PAN a la presidencia de la República. Con la mirada puesta en el futuro, renovemos nuestro orgullo de ser mexicanos. El 1 de abril, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado falleció por complicaciones de un enfisema pulmonar. Nacido el 12 de diciembre de 1934 en Colima, fue egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue subdirector de Hacienda, de Pemex y directivo del Fondo de Cultura Económica. Gobernó al país entre 1982 y 1988. A finales de agosto murió uno de los empresarios más destacados del país, don Roberto González Barrera, presidente honorario del Consejo de Administración de Grupo Maseca y de Grupo Financiero Banorte, al que le imprimió sus valores y visión de crecimiento. Falleció a los 81 años en Houston, Texas, a consecuencia del cáncer pancreático que padecía.
Don Roberto fue reconocido en todo el mundo por su innato talento para realizar negocios y será recordado por ser artífice en la internacionalización de la tortilla. Debemos fortalecer nuestra capacidad competitiva para estar preparados y penetrar en esos mercados con más éxito. Y nosotros vamos del otro lado del río Bravo, sin papeles, y por supuesto, genuinamente siempre defenderemos a todos nuestros connacionales que han ingresado, sí, de manera ilegal a Estados Unidos. Siempre vamos a exigir respeto a sus derechos humanos, vamos a exigir que se les dé el trato que todo ser humano requeriría en territorio mexicano o estadounidense. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos hemos parado a pensar con mucho más humildad y honestidad. ¿Qué hacemos nosotros con quienes cruzan por la frontera sur hacia nuestro país? Pues no muchas veces, ¿no? Efectivamente, tantos mexicanos, porque si nosotros vamos en búsqueda del sueño americano, por supuesto, también lo hacen los hondureños, los nicaragüenses, los colombianos, todos los seres humanos que habitan en América del Sur, y sí, tienen que pasar también por la frontera sur de nuestro país. ¿Qué hacemos nosotros con ellos cuando ellos también ingresan sin papeles a México? ¿Qué hacemos nosotros cuando se suben a la famosísima Bestia, este tren que recorre el territorio hasta llegar a su destino final, la frontera norte de la República Mexicana? ¿Qué trato les damos a los migrantes? ¿Qué seguridad les estamos dando? ¿Qué garantías les estamos dando de que a su paso por México, porque efectivamente México solo es de tránsito para ellos también van en búsqueda del sueño americano como tantos otros mexicanos, pero qué garantías les estamos dando cuando se encuentran en territorio mexicano? ¿Por qué no estamos dando lo que sí exigimos para los nuestros? No lo estamos dando para los centroamericanos en nuestro país. Durante 2012, la protección a los migrantes se convirtió en una prioridad de ambos lados de la frontera mexicana, tanto para los connacionales que van a la Unión Americana en busca de trabajo, como para los centroamericanos que, persiguiendo el mismo objetivo, se ven obligados a pasar por México con el riesgo de ser víctimas de la violencia. Con todo, los flujos migratorios han experimentado cambios. Datos del Centro de Investigación Pew, dedicada al estudio de la población hispana en Estados Unidos, revelan que la tendencia migratoria de mexicanos hacia ese país se ha detenido respecto a los últimos 12 años. Por primera vez en 2 décadas, el número de mexicanos en ese país se redujo de 7 millones a 6.1 millones de indocumentados. Aún así, ha habido casos dramáticos en su intento por cruzar la frontera. Se estima que la patrulla fronteriza ha matado a 34 mexicanos en los últimos 12 años, aún dentro del territorio mexicano, y disparando desde el otro lado de la frontera sin que hayan sido extraditados a nuestro país para responder por esos hechos. Pues se siente uno decepcionado de todo, de que no le hagan caso en nada, porque yo pienso que no han hecho nada porque él es mexicano. Y pues pruebas sí las hay, y muchas pruebas hay. Vamos al lugar, ya tenemos elementos, y hay una orden de aprehensión girada y hay una solicitud formal a la Procuraduría General de la República para su extradición. Tenemos que hacer valer que la aplicación de la ley en este tema se cumpla, y vamos a aprobar al gobierno americano que promueve el tema de los derechos humanos en el mundo entero. Pero así como la exigencia de una reforma migratoria del otro lado del río Bravo cada vez se hace más fuerte, lo es de igual forma en México para los centroamericanos que se ven en la necesidad de atravesar el país para llegar a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración estima que cada año entran de manera ilegal a México 323,000 centroamericanos. A pesar de que la nueva ley de migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 no penaliza la inmigración ilegal, tampoco ha facilitado el tránsito legal de centroamericanos que cruzan al país para llegar a Estados Unidos.
Algunas ONGs consideran que se siguen criminalizando al migrante al ser enviado a estaciones migratorias cuando no pueden demostrar su estancia legal en el país, y critican que sigue sin incluir la visa de tránsito para estas personas, aunque recoge que tienen el derecho a recibir cualquier atención médica independientemente de su situación migratoria, así como los servicios educativos. No obstante lo anterior, la corrupción de algunas autoridades estatales y federales involucradas en la trata de personas y en el secuestro sigue dañando a estos grupos. Según el informe especial sobre el secuestro de migrantes en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2008 se han registrado más de 21,000 secuestros de migrantes, siendo Ixtepec, Oaxaca, una de las zonas de mayor riesgo. Y es ahí en donde se encuentra el albergue Hermanos en el Camino, al que llegan en promedio 200 migrantes diario, fundado y dirigido por el padre Alejandro Solalinde, recientemente reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 por su labor altruista con los migrantes. Y fue justo por denunciar estos hechos que recibió amenazas que podrían poner en peligro su vida, y se vio en la necesidad de salir del país en los meses de abril y mayo. Quiero decir que si nos pasa algo, inclusive a mí, a mi equipo, o al migrante, yo sí señalaría, por ejemplo, a Ulises Ruiz si nos pasara algo, pero no es el único, quiero dejar en claro, y por eso pido a las autoridades competentes que hagan una investigación de los hechos pasados. Después regresó a seguir haciendo su labor, pero ya custodiado por escoltas facilitados por el gobierno federal. Fue la entrega de reconocimiento al padre Solalinde que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció una reforma para reforzar la protección a los derechos humanos en el país. No existe una cifra exacta de desapariciones de migrantes porque depende de la denuncia que hagan las familias y de que la autoridad así lo considere, pero se estima que pueden ser unos 70,000 los desaparecidos en nuestro territorio, bien por homicidios, secuestros o trata de personas, y en mucha menor medida por separaciones voluntarias. Hace 2 años empezaron a descubrirse fosas clandestinas en el norte del país que confirmaban la violencia de la que eran víctimas los migrantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó al menos 1,230 cuerpos hallados en 310 fosas clandestinas. Tan así que madres y familiares inmigrantes centroamericanos recorrieron el país con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, levantaron sus voces para exigir que los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y México se coordinen para implementar mecanismos conjuntos de búsqueda y para que puedan acceder a la justicia. La caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos recorrió 4,600 kilómetros por 14 entidades. Gracias a eso hubo 6 reencuentros y se ubicó a otros 18 en varios puntos del país. Y las pistas que tengo últimamente es de que ella está ahí en esa casa, en Tapachula. Voy con toda la esperanza. La importancia de visibilizar la situación de los migrantes indocumentados y la fuerza con la que cada vez más se dejan sentir llevó a que la revista Time los incluyera en su lista de candidatos a personajes del año, en especial en el caso de los Dreamers. En contraste, también este 2012 encontramos la carretera o el tramo carretero más peligroso a nivel nacional. Se trata de la carretera México-Toluca, donde todos los días prácticamente ocurre un accidente sin que las autoridades federales hagan algo al respecto. Se trata de los accidentes vehiculares, la primera causa de muerte en nuestro país. A nivel mundial, México ocupa el 7º lugar en muertes por accidentes vehiculares y el 3º en Latinoamérica. Se estima que unas 20,000 personas mueren en el país cada año en accidentes automovilísticos. Eso queda claro al repasar los encabezados noticiosos de este 2012. Desde los primeros días del año, la cuenta empezó a sumar. El 19 de enero, un camión de pasajeros se estrelló en Lagos de Moreno, Jalisco. Una persona murió y 13 quedaron heridas. Un día antes, un tráiler cayó a un barranco en la carretera México-Puebla. El 12 de abril, la comunidad universitaria fue víctima importante en uno de esos percances. Un autobús que transportaba jóvenes estudiantes de economía de la UNAM se estrelló en la carretera México-Toluca. 6 perdieron la vida y más de 20 quedaron lesionados. Quizá la mayor tragedia antes de la mitad del año sucedió 8 días después, el 20 de abril. Un tráiler y de nuevo un camión de pasajeros tuvieron un trágico accidente en la carretera Álamo El Portero, al norte de Veracruz. 43 muertos, 27 heridos. Pues venimos a ver porque no sabemos nada de ella.
quiero saber de cómo está ella, si le pasó algo. Estos, más otros percances de menor impacto, pero sobre todo las enormes críticas que la opinión pública generó, causaron que transportistas de 28 estados se manifestaran en contra de la circulación de camiones con doble caja, principales protagonistas de los accidentes viales, a los que la autoridad no les aplica la norma de peso y dimensiones al autotransporte. Las carreteras fueron escenario de fatales accidentes en la primera parte del año. Trailers, autobuses, camiones de carga chocaron, volcaron y se desbarrancaron en carreteras de Puebla, Querétaro, Veracruz, Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Michoacán. Sin embargo, en la segunda, los accidentes que consternaron a la opinión pública ocurrieron en las zonas urbanas, principalmente de la Ciudad de México, donde los accidentes no fueron provocados por trailers, sino por microbuseros. El 11 de mayo, 17 pasajeros resultaron lesionados por un accidente de la unidad donde viajaban en calles de la delegación Iztapalapa. El 4 de junio, otro microbús, también en Iztapalapa, chocó contra un recolector de basura. Ante las críticas por el pésimo estado de las unidades y la calidad en el servicio, los choferes del transporte público tomaron las calles del Distrito Federal con movilizaciones el 21 y 29 de mayo. Pidieron un aumento de la tarifa y el retiro de las unidades pirata, no solo por la competencia que les significan, sino porque tampoco cuentan con condiciones óptimas para ofrecer el servicio. Noticia importante en este año fue el desmoronamiento de la política de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón. Esta política de seguridad que comenzó en el sexenio como una petición, un clamor de gobernadores porque perdían la potestad sobre su territorio en manos de grupos delictivos, termina con un fracaso rotundo, la falta de coordinación entre las grandes corporaciones policíacas. Nos vemos con policías federales que asaltan para matar a 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y a un marino mexicano que los pretendieron acribillar con tiros por todos lados y afortunadamente sobrevivieron gracias al blindaje de la camioneta y pudieron contar los hechos. Son los hechos lamentables de una mala coordinación, de una mala política de seguridad ante un clima de violencia, de avance del crimen organizado en el país que no habíamos visto antes y que nos costó decenas de miles de muertos. Miles de muertos ha habido también en otros lugares del mundo. Nos vamos a Siria. Quizá ahí tenemos uno de los casos más fuertes, más importantes de los conflictos político-religiosos. Una minoría que gobierna bajo el ala chiita de la religión islámica ante un país mayoritariamente sunita, ha decidido defenderse, apertrecharse a capa y espada en contra de la voluntad de su población y para ello no le preocupa echar bombas de racimo, bombardeos aéreos para frenar el cambio que pide la sociedad siria. 2012, un año marcado por tragedias que costaron cientos de muertes, pero también por las masacres, la intolerancia y la violencia. 12 meses que marcaron la vida de millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Este año se ha visto sumida en una violencia descomunal. Imágenes que han dado la vuelta al mundo de matanzas, bombardeos y ejecuciones en Siria. Muchos de los muertos, niños. En medio de los violentos enfrentamientos, este año las redes sociales se convirtieron en aliado de los rebeldes para denunciar los atropellos del gobierno de Bashar al-Assad. Aunque se comenzó a hablar de un plan de paz para la nación árabe, con el tiempo se fueron diluyendo las esperanzas. El pueblo de Siria ha enfrentado más de 2 años de violencia, de matanzas, de muerte. Siria enfrentó este año deserciones, éxodo masivo de sus habitantes y un gobierno represor. El número de muertos sigue en aumento. Un siglo después del hundimiento del Titanic, otro crucero inscribió su nombre en la dramática historia de los naufragios, el Costa Concordia. Con más de 3.000 vacacionistas a bordo y 1.000 tripulantes, encalló y comenzó a hundirse. Una maniobra imprudente del capitán Francesco Schettino hizo que el buque golpeara los arrecifes frente a la isla de Giglio en la Toscana italiana. Más de 30 personas murieron y 60 resultaron heridas. En un operativo por tierra y aire es detenido en Nueva Zelanda Kim Dotcom, fundador de Mega Upload, sitio
para descargar música gratis en el mayor operativo antipiratería de su historia. Los federales allanaron 20 inmuebles relacionados con Mega Upload en 9 países, confiscaron unos $50 millones en activos de la empresa y ordenaron la suspensión inmediata de 18 dominios en Internet que tejían la red de servicios de la compañía. La difusión de 2 cartas enviadas a Benedicto XVI por el nuncio de la Santa Sede en Estados Unidos, en las que denuncia la corrupción y mala gestión en la administración vaticana, desata el peor escándalo para el Vaticano y el pontífice. El robo y filtración de documentos reservados del Papa por parte del exmayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, puso en tela de juicio la actuación de la Iglesia Católica. Un incendio consumió la cárcel de Comayagua, Honduras. El lugar planeado para albergar a 250 personas contaba con 850 presos. Cuando el fuego inició, muchos estaban dentro de las celdas. Nadie les abrió. Algunos saltaron desde lo alto del penal, otros aprovecharon la confusión para escapar. Al final, 355 reos murieron y decenas escaparon en medio del caos. El grupo punk Pussy Riot ofreció un concierto en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Sus 3 integrantes subieron al altar, hicieron la señal de la cruz y comenzaron a cantar una canción. 1 minuto después fueron detenidas, acusadas de vandalismo y sometidas a juicio. Una salió libre en octubre y las otras 2 purgan una condena de 24 meses de prisión. Una tragedia empañó el estreno de Batman. Un joven de 24 años disparó en una sala repleta durante la función de medianoche. El saldo, 12 muertos y 59 lesionados. El autor de los disparos, James Holmes, aprovechó una escena de acción para lanzar una bomba de gas y abrir fuego. Un hombre irrumpió en un templo Sikh en Wisconsin y comenzó a disparar contra los asistentes en una ceremonia religiosa. 7 personas murieron, incluido el agresor. Luego de casi 9 meses de haber sido lanzado, aterriza en un cráter de la superficie marciana el Curiosity. El explorador cumplió uno de sus primeros cometidos al enviar sus primeras imágenes del planeta rojo a la Tierra. Durante su misión tomará muestras de suelo y polvo rocoso marciano para determinar la posibilidad de alojar vida en Marte. Una semana después, otro hombre armado causó pánico en las inmediaciones de la Universidad de Texas al iniciar un tiroteo. El saldo, 2 muertos y varios heridos. El responsable fue detenido. Nueva York también fue escenario de otro tiroteo. Un sujeto disparó en plena calle frente al Empire State. Recientemente había tenido problemas en su trabajo. 2 personas murieron, incluido el responsable, y 9 resultaron heridas. Una explosión en la refinería de Amuay, Venezuela, una de las más grandes del mundo, dejó por lo menos 41 muertos. La inocencia de los musulmanes. Un video subido a las redes sociales en el cual se da una imagen caricaturesca del profeta Mahoma generó una serie de revueltas y reacciones violentas en el mundo árabe y musulmán. En las protestas destacó la toma de la embajada de Estados Unidos en El Cairo y los ataques en Benghazi, Libia, donde fue asesinado el embajador Christopher Stevens. La noticia de un atentado contra 3 jovencitas en Pakistán da la vuelta al mundo. Una de ellas, Malala Yousafzai, de 14 años, recibe 2 balazos que la ponen al borde de la muerte. Los agresores, miembros del Talibán. Malala hacía campaña desde los 11 años por el acceso de las niñas a la educación en su país. Hoy se encuentra en Inglaterra. Un escándalo sexual vuelve a encender la esfera política del país más poderoso del mundo. El hombre fuerte de Estados Unidos, David Petraeus, renunció a la Agencia Central de Inteligencia tras admitir una relación extramarital con su biógrafa, Paula Broadwell. 6 días después, la CIA inició una investigación sobre la conducta de Petraeus. Por primera vez en la historia, la Unión Europea recibió en Oslo el Premio Nobel de la Paz por su contribución a lo largo de 6 décadas en el avance de la paz, reconciliación, democracia y los derechos humanos en Europa. Un nuevo tiroteo enluta a la comunidad de Connecticut y al pueblo estadounidense. Un joven de 20 años, Adán Lanza, entró a una primaria de Newtown y mató a 26 personas, 20 de ellas niños de entre 6 y 7 años. Este año además se vio marcado por procesos electorales decisivos para miles de personas en medio de ambientes convulsionados por problemas políticos y económicos. El 4 de marzo, el primer ministro ruso Vladimir Putin se impuso ante su rival más cercano, el líder del Partido Comunista, Gennady Zyuganov. El 6 de mayo, el socialista François Hollande se proclamó vencedor en una segunda vuelta de los comicios presidenciales franceses ante el conservador Nicolas Sarkozy.
En junio, los Hermanos Musulmanes, la organización islámica más numerosa del mundo, llegó al poder en Egipto con la victoria de su candidato, Mohamed Morsi. En octubre, con más del 50% de los votos, Hugo Chávez derrota a su adversario Enrique Capriles y se afianza por otro periodo presidencial que iniciará en enero próximo. El 6 de noviembre, Barack Obama obtiene el triunfo y se reelige por 4 años más al frente de los Estados Unidos. Unos hacen su fiesta con sexo, drogas y rock and roll. Otros hacen su revuelta con palos, con piedras, con antorchas, incendian y ponen en peligro la vida de quienes ahí se encuentran. Otros hacen su fiesta poniéndose de acuerdo con los custodios y escapando. Esos son los penales en nuestro país, esas son las cárceles en donde unos días unos festejan como no podrían festejar adentro de una cárcel y otro día otros hacen revueltas como no podrían hacerlas adentro de una cárcel y otro día simplemente se van como no podrían hacerlo si es que están en la cárcel. El sistema penitenciario mexicano está atravesando una de sus más profundas crisis históricas y claramente es un tema al que pocos quieren entrarle. Hay toda una red de corrupción, particularmente en los penales que se encuentran en los estados del norte del país, del norte de la República, en donde el crimen organizado tiene, por supuesto, a todos sus alfiles ahí metidos, y no solamente dando instrucciones desde adentro. ¿Qué importa que estén tras las rejas si tienen acceso a un celular y desde ahí dicen a quién hay que secuestrar y cuánto hay que cobrar, y desde el otro celular dicen qué rutas hay que seguir para llevar la droga hacia Estados Unidos, y desde otro celular también lo que dicen es que hay que ejecutar a la familia del capo, del otro cártel, los enemigos? En fin, pareciera a veces que todo lo que logra el sistema penitenciario mexicano es todo menos la detención del delito, la rehabilitación de los internos o de alguna manera el castigo a quienes cometieron crímenes. Los penales mexicanos desafortunadamente son sí también un fuerte de guerra para el crimen organizado en nuestro país. Los centros de readaptación social de las entidades federativas constituyen el talón de Aquiles del sistema penitenciario mexicano. Motines, riñas, ingreso de armas, ejecuciones, venta de droga y fugas multitudinarias exhiben la falta de control de los penales en los ámbitos municipal y estatal. La grave situación en la que se encuentran la mayor parte de los penales del país, que requiere ser atendida, sobre todo seguir permitiendo que se den ese tipo de fallas que explican, aunque no justifican en forma alguna, las evasiones y amotinamiento de los internos. La alerta del sistema penitenciario inició con el primer día del 2012, cuando 4 reos se fugaron del centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito en Culiacán, Sinaloa. 3 días después, una riña colectiva causó 31 muertos y decenas de heridos en el centro de ejecución de sanciones de Altamira, Tamaulipas. Lamentamos, desgraciadamente, hay 31 personas que perecieron con motivo de esos hechos. Por la noche de ese mismo día, se presentó un motín en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, en Oaxaca, y el 12 de enero, custodios del penal de San Guillermo, en Aquiles Cerdán, Coahuila, localizaron un túnel de 14 metros. Una de las mayores tragedias se presentó en el Centro de Readaptación Social de Apodaca el pasado 20 de febrero. Una riña dejó el saldo de 44 internos muertos y otros 30 lograron evadirse del penal. Un día después, familiares de los internos se manifestaron y se enfrentaron con elementos de seguridad pública. Presumimos complicidad de algunos de los funcionarios del penal. De otra suerte hubiera sido muy difícil que se pudiera haber llevado a cabo. A pesar de la crisis carcelaria que se vive en Tamaulipas, el gobierno estatal cerró el penal de Ciudad Victoria el 1 de marzo. 4 días después, una riña entre grupos rivales en el penal de Santa Marta, Acatitla, dejó un reo muerto y otro lesionado. Mientras en Chihuahua, se inició el traslado de reos y la revisión de los penales estatales y municipales, donde las cárceles de la ciudad de Chihuahua y de Juárez se encontraron armas de fuego. Por 4 días consecutivos, se enfrentaron con palos y piedras diversos grupos de reos en la cárcel de Cancún. El primer enfrentamiento se registró el 22 de abril. La fuga de 131 reos del Cerezo de Piedras Negras, Coahuila, ocurrida el 17 de septiembre,
fue calificada como histórica y se considera como la segunda evasión de presos más relevante de los últimos 6 años en México. Después del escape de 151 prisioneros en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en diciembre de 2010. Los constantes hechos de corrupción dentro de las cárceles municipales y estatales generaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizara un diagnóstico donde resaltó que los casos más graves de corrupción y gobiernos autónomos se encontraron en los penales del Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Guerrero, Tabasco y Nayarit. Hace falta en buena medida que se asuma con una mayor responsabilidad el tema de la seguridad en las prisiones, se abata el autogobierno para evitar que los internos tengan el control de los penales hacia adentro. ¿Por qué se disparó el crimen organizado en el año 2012 y también en todo este sexenio? Evidentemente se dieron golpes importantes a los cárteles, sería mezquino no reconocerlo, pero creo que siempre teníamos sin duda que irnos un poco más hacia la estrategia de inteligencia. Más inteligencia y menos balas es lo que necesitaba este país. Estar también más coordinados. Obviamente hubo una falta de voluntad política de muchísimos gobiernos locales de no certificar sus policías, de no entrarle al mando único de las policías, que era fundamental y necesario para tener una sola cabeza, para que esas fugas de información no se dieran, para que también se pudieran tener a todos los cuerpos de seguridad juntos en un momento difícil o en un momento de un operativo. Creo que eso también es parte de lo que necesitamos y de lo que se nos fue en este año 2012. En materia de seguridad también seguimos viviendo a través de mitos. ¿Se acuerda usted del Señor de los Cielos? Este hombre cuya polémica alrededor de su cadáver, que lo habían operado de una cirugía mal hecha, que se les quedó en la plancha, que sí era su cadáver, que sí no era, que sí no se parecía. Ahora lo estamos reviviendo. Heriberto Lascano, el Lasca, uno de los personajes más peligrosos, por el cual el gobierno norteamericano ofreció una recompensa que podía llegar hasta los $5 millones. Se supone que en un enfrentamiento, él estaba viendo un partido de fútbol y en un enfrentamiento con las autoridades, este hombre fue ultimado. ¿Y qué cree? Que nos roban el cadáver. Y hacemos otra vez, pues bueno, una reverencia al nacimiento de otro mito, el mito ahora del Lasca, si está muerto o no está muerto. Por supuesto que la lucha en contra del crimen organizado tiene mucho que ver con el simbolismo. Hay que recordar que para los ciudadanos percepción es realidad. Si los ciudadanos perciben que el Lasca está vivo, para nosotros es una realidad y es muy peligroso también seguir alimentando estos mitos que no sabemos cuándo van a terminar. Para México, 2012 fue un año clave en la lucha contra el crimen organizado, porque se desarticularon estructuras delictivas, hubo importantes detenciones de jefes de plaza y hasta cayeron líderes de cárteles. Sin embargo, las expresiones de violencia no desaparecieron y algunas corporaciones se trasladaron a nuevas plazas territoriales. De acuerdo a la organización México Evalúa, los operativos conjuntos entre fuerzas federales, estatales y municipales no resultaron efectivos en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango, Guerrero y Morelos, donde la violencia e inseguridad se equipara con zonas que presentan conflictos bélicos como Irak y los Balcanes. La zona conurbada con el Distrito Federal se convulsionó ante el incremento de ejecuciones y enfrentamientos entre células rivales de cárteles. Un caso específico lo constituye Germán Reyes Munguía, alias el M1, líder de la familia michoacana, detenido el 18 de enero. Otro, Marco Antonio Hernández García, líder del grupo criminal La Mano con Ojos, a quien se le adjudican las decapitaciones ocurridas en la zona metropolitana, fue detenido el 1 de marzo en las inmediaciones de la colonia Villa Olímpica, al sur de la capital. En algunos estados del norte hubo fuertes reacciones a la detención de líderes criminales. Eric Valencia Salazar, el 85, dirigente del cártel de Jalisco Nueva Generación, quien controlaba también la recepción de cocaína y efedrina en el puerto de Mazatlán, es un buen ejemplo de esta reacción, ya que el pasado 8 de marzo la ciudad de Zapopan resintió cierre de calles y camiones incendiados. Se registraron incendios de 25 vehículos en 16 puntos, 11 de ellos ocurridos en la zona metropolitana. Dichos incendios provocaron 2 bloqueos
a la circulación. 10 días después, Tamaulipas fue escenario de otra movilización motivada por la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Municipal en Ciudad Victoria, con saldo de 5 heridos. La violencia y ejecuciones del crimen organizado tuvo repercusiones políticas, pues alcanzó a distintos alcaldes. Entre los homicidios perpetrados figuran la alcaldesa de Tlacotalpan, Veracruz, Marisol Mora Cuevas, quien fue levantada y encontrada sin vida algunos días después. El 12 de agosto, en Matehuala, el alcalde electo, Edgar Morales Pérez, apareció ejecutado. Por otro lado, 2012 fue el año de la Marina Armada de México, al detener a los principales líderes del Cártel del Golfo. La mañana del 4 de septiembre, la estructura criminal de esta organización delictiva se cimbró con la detención de Mario Cárdenas Guillén, alias El Gordo o el M1. La Secretaría de Marina Armada de México informa sobre el aseguramiento de quien se presume y dice ser Mario Cárdenas Guillén, alias el M1 y o El Gordo, presunto líder del Cártel del Golfo, hermano de Osiel Cárdenas Guillén. 9 días después, en el puerto de Tampico, Tamaulipas, se detuvo a Eduardo Costilla, alias El Cos. Un mes después, en Coahuila, la Marina abatió a uno de los principales líderes de los Zetas, Heriberto Lascano Lascano, conocido como el Lasca, lo que generó un incremento en las ejecuciones y enfrentamientos en esta entidad que la colocaron como una de las regiones con mayor violencia. El propietario de la funeraria, García, notificó al Ministerio Público a las 8:05 horas del día 8 de octubre que entre la 1 y 1:30 horas del mismo día se presentó un comando armado, cubierto el rostro y fuertemente custodiado, el cual después de someter al personal, tomó los cuerpos y en la carroza los sustrajeron de las instalaciones, obligando al propietario a conducir dicho vehículo. También, 2 temas que generaron polémica en la opinión pública durante este año fueron el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, y el caso Tres Marías, donde un vehículo diplomático en el que viajaban 2 agentes estadounidenses y un marino mexicano fue atacado a tiros, aparentemente por agentes de la Policía Federal. El vehículo recibió 152 disparos directos provenientes de 24 armas de cargo de al menos 19 agentes, 5 comandos y 14 elementos federales que viajaban en autos particulares. 14 agentes han sido ingresados a penales de Jalisco y Chihuahua. De los 5 comandos, solo 1 ha sido detenido y otros 4 cuentan con la protección de la justicia. Sin embargo, aún no se conoce el móvil del ataque y no se conoce la postura del gobierno de los Estados Unidos sobre este hecho. Este 2012 la Ciudad de México estrenó la línea 12 también del Bicentenario, una línea del metro moderna donde no hay ambulantes, donde hay vigilancia a las 24 horas del día y donde, bueno, pues se tiene un ambiente de modernidad. En contraste tenemos la línea 1 donde confluye la línea 9 y también la línea 7, totalmente tomada por ambulantes que, bueno, pues ponen en peligro a todos los usuarios de este sistema de transporte público. También los segundos pisos, la autopista urbana norte, la autopista urbana sur, han puesto a la Ciudad de México a la vanguardia. Sin embargo, por debajo de estos segundos pisos tenemos vialidades llenas de baches, tenemos una falta de cultura vial tanto para motociclistas, ciclistas, peatones y automovilistas. Es la Ciudad de México. La Ciudad de México pasó en 2012 de la desesperación de ver obras que no terminan, con afectaciones a sus habitantes, o de la violencia sin sentido a ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, a la esperanza de que las cosas pueden cambiar con una nueva administración. Para este año, las autoridades capitalinas ofrecieron entregar 2 de las obras más importantes que se pusieron en marcha en la última administración. La primera fue la línea 12 del metro, con un trayecto de Tláhuac a Mixcoac de 25 kilómetros. Con todo el bombo y platillo, la nueva línea del sistema de transporte colectivo se puso en operación el 30 de octubre, luego de 3 semanas de recorridos de familiarización que se realizaron 3 fines de semana anteriores. Yo quiero expresar mi reconocimiento a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, en particular al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, por su voluntad, por su visión y por su empeño por sacar adelante este proyecto que está llamado a revolucionar el transporte y la movilidad de los capitalinos en el sur de esta gran metrópoli. Solo una semana de servicio fue suficiente para que se concluyera que la nueva ruta del metro había quedado rebasada. Andenes saturados de pasajeros que, desesperados, los abandonaban debido a que los trenes no se daban abasto.
pasillos con elevadores y escaleras eléctricas que no dan servicio, y en el exterior avenidas afectadas por las obras siguen siendo el constante. Terminó la administración de Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno y la segunda promesa, el sistema de autopistas urbanas, tampoco quedó concluido. Se inauguró solo por partes. Hubo muchas obras más igualmente incompletas o con terminados mal hechos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En materia de espectáculos 2012, este año que está finalizando, un año intenso, un año fuerte, un año que nos llevó 365 días de emoción en emoción, que no dejamos un solo día de sorprendernos. Fue un año lleno de grandes producciones teatrales, de películas muy importantes, que México se convirtió y se consolidó como un gran escenario musical, donde las grandes figuras a nivel internacional visitaron y pisaron México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Acapulco, y también que los mexicanos brillaron a nivel internacional. Año de amor, año de cuernos, año de infidelidades, año de bodas, año de muertes, año de escándalos, año que un avión cayó y muere una estrella y nace una leyenda. Esto y mucho más al estilo Cadena 3 en esta Retrovisión 2012. El año que termina estuvo lleno de muchas noticias, algunas buenas y otras malas, escándalos, éxitos y fracasos, pérdidas y muchas más. El recuento de grandes estrenos en cine, teatro y televisión. Por Cadena 3 vimos terminar y seguir grandes producciones. El Octavo Mandamiento dejó paso a la exitosa serie Infames. Causó euforia entre los fanáticos en la firma de autógrafos, lo mismo que la serie de comedia El Albergue. También La Ruta Blanca, teleserie única en su tipo, y La Clínica, primera y segunda parte. En el cine destacaron los estrenos del polémico documental Molotov, la película Colosio, que retrata un asesinato presidencial, de Panzazo, otro documental sobre la vida de las escuelas mexicanas, el término de la saga de vampiros. En teatro gozamos los estrenos de Filomena Marturano, Mary Poppins, Peter Pan, el musical Si nos dejan, Perfume de Gardenia, que cruzó el año pero hizo un alto, el otro musical Aventurera, que sigue haciendo historia a 15 años, El efecto de los rayos gamma con Laura Zapata, y Don Cual Tenorio, donde Gustavo Adolfo Infante tuvo participación, Los malos intentos, Qué rico mambo, y Hay buen rock esta noche, entre otros proyectos. Las grandes noticias del 2012. El actor Demian Bichir fue nominado al Oscar por la película A Better Life, Una vida mejor. Ganó altura, aunque no la estatuilla. Las malas noticias. La información que cimbró al mundo del espectáculo fue la muerte de Jenny Rivera el pasado 9 de diciembre. El avión que la transportaba, al terminar su concierto en la Arena Monterrey, se desplomó y ella y su equipo de trabajo murieron de manera instantánea. Se fue en lo más alto de su carrera, ya es una leyenda. Pero el año también se enluteció con otras pérdidas muy lamentables. El actor Julio Alemán, víctima de cáncer, pero no fue el único. Le siguieron Yolanda Mérida, la muerte del primer actor Pedro Armendáriz Jr. por cáncer en un ojo, Whitney Houston, quien no pudo superar su adicción a las drogas, Facundo Cabral, asesinado en Guatemala. El blanco no era él, sino el conductor, un empresario que lo llevó a cantar a ese país. La gran Donna Summer, la chacala, la gran Chabela Vargas, Leonardo Fabio, el baterista de Bronco, Choche, murió por problemas de salud. Y en Estados Unidos, el actor Robin Gibb y Michael Clark Duncan. Quienes libraron la muerte, la actriz Leticia Calderón, sufrió un accidente en la autopista México-Querétaro. Sus dos hijos Luciano y Carlos sufrieron lesiones de cuidado. Los conciertos que marcaron el año. Sir Paul McCartney, primero en el Estadio Azteca, luego en el Zócalo capitalino, ante unas 100,000 personas. Britney Spears en el Monumento a la Revolución, que no convocó tantos miles como lo hizo Justin Bieber en el Zócalo capitalino. Las declaraciones que impactaron, el retiro de don Vicente Fernández, su gira y la noticia de un tumor maligno extirpado a tiempo en el hígado. Yo cuando tomo una decisión es definitiva, entonces
Estoy pensando que esta ida a España, a Centro y Sudamérica, es la última vez que voy a tener la oportunidad de agradecer el cariño, la presencia del público. Sorprendió el adiós anunciado y luego revocado por el cantante Espinoza Paz, que cimbró a miles de sus seguidores, pero solo quedó en eso. Las imágenes y los escándalos. Memorable la imagen de la presencia y doble premiación de Antonio Banderas y su esposa Melanie Griffith, así como la aparición de la mexicana Salma Hayek en el marco del Festival Internacional de Cine de Acapulco. En Colombia recordamos el fanático que se le fue a don Vicente Fernández en la gira del adiós, hasta derribarlo por su intención de abrazarlo. Sofía Vergara sufrió penoso incidente en su vestuario en la entrega de los Emmys en Estados Unidos a lo mejor de la televisión. Se le descosió la prenda y esta fotografía que ella misma subió muestra el sensual desperfecto. Kate del Castillo sacudió a la opinión pública por sus comentarios en el Twitter, donde entre otras cosas renegó de Dios y dijo creer más en el narcotraficante El Chapo Guzmán que en los políticos, invitándolo a hacer el bien. El hecho más penoso del año, la guerra de acusaciones familiares entre Laura Zapata y sus hermanas, entre ellas Thalía, por la manutención de la abuela de la familia Sodi. Aquí mi abuela tiene mucha nieta para defender de las peladeces y de las groserías de las personas que se manejan con unos egos grandilocuentes que no saben respetar a la vieja y a la anciana de su casa, pero van a aprender la lección. Los divorcios de famosos de este 2012. Paulina Rubio de Nicolás Vallejo Colate, aún con pleitos por la custodia del hijo que tuvieron en común. La desaparecida Jenny Rivera se separa del beisbolista Esteban Loaiza tras especularse que le robó dinero y la engañó con su propia hija, Chiquis Rivera. Las que serán o fueron mamás. Ana Bárbara y Reilly vieron nacer a Jerónimo, cumplieron su deseo sin ser una pareja formal. Otros que se convirtieron en padres, el cantante Pablo Montero y el actor Joaquín Cosío con su primogénito, quien aún está a la espera de dar a luz la conductora y actriz Jacqueline Bracamontes, y la colombiana Shakira con su enamorado, el futbolista Gerard Piqué. Hay que echarle todas las ganas, construir un nuevo México en este 2013. ¡Felicidades! Que lluevan bendiciones en la milpa de cada uno de ustedes. Un muy feliz 2013. Nosotros estamos muy agradecidos contigo y te pido que el 2013 seamos uno mismo. Y aquí los esperamos, con un elenco humano extraordinario, para dar a ustedes lo mejor de nosotros mismos. Y queremos que esté con nosotros en 2013, porque vienen tiempos mejores.